Hola runners, espero que estén muy bien. Bienvenidos sean ustedes al capítulo número 6 de este podcast Running desde cero. Hoy tenemos un invitado muy especial. Camilo Lancheros. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, porfa, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, cuéntanos todo sobre ti, porfa. Bueno, yo soy entrenador de atletismo. Soy entrenador nivel 2 de la Gold Athletics en la especialidad de medio fondo y fondo. Soy estudiante actualmente de entrenamiento deportivo de la Universidad de la Arandina. Llevo más o menos 20 años como atleta. Duré cierta cantidad de años como atleta de alto rendimiento. Y ya pues ahorita me dedico más a ser entrenador, pero pues también sigo siendo atleta ya con diferentes objetivos, pero pues sigo en el medio como deportista y ya ahorita un poquito más como entrenador. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre el fortalecimiento, que es uno de los temas comunes que han sido, del cual hemos hablado en los capítulos anteriores y que es fundamental a la hora de empezar a correr. Entonces, cuéntanos, ¿en qué momento pasaste? Ya vamos a hablar de tu vida deportiva, pero ¿en qué momento pasaste de ser como atleta a decir, no, voy a ser entrenador y voy a trabajar el tema de fortalecimiento? Ok, bueno, yo empecé, digamos que como deportista, o sea, siempre entrenaba, tuve una lesión en el bíceps femoral de la rodilla derecha y dejé correr un tiempo, entonces me dediqué como a trabajar y bueno, digamos que a partir de ahí empezó un proyecto con Nike. Yo era pacer de Nike. Ellos tenían un club de corredores y ahí como que empecé. Con ellos había dejado de correr un tiempo, pero pues ellos como que vieron un potencial en el tema de mi experiencia como deportista y ahí empecé como pacer. Entonces mi entrenador, Mauricio Ladino, él me dijo que necesitaba como un asistente de entrenador en su equipo. Y yo pues digamos que aún no he empezado como a estudiar, a formarme, pero él me dio la confianza por la experiencia de empezar como entrenador. Claramente tenía siempre claro que tenía que formarme profesionalmente como entrenador, porque pues es clave no solamente la experiencia, no solamente el haber corrido, sino también el tema académico, que es muy importante. Entonces siempre lo tuve claro, hice un curso de base de entrenamiento deportivo en el SENA. Después pasé a ser entrenador nivel 1 de la IAF, que es la federación me dio la oportunidad de poder hacer el curso. El curso se pasa como de dos formas, una que es pasas el curso y eres nivel 1 y ya, o pasas el curso y eres apto para el nivel 2. Entonces eso depende de tu conocimiento. Entonces, y de lo bien que te vaya en el curso. Entonces yo fui apto para el nivel 2 y la federación me dio la oportunidad 2 años después, en el 2019 si no estoy mal, de hacer el nivel 2 de la World Athletics en la especialidad de medio fondo y obstáculos. Entonces hice mi nivel 2 de la World Athletics con dos entrenadores brasileños. Uno de ellos es el entrenador de Marilson dos Santos, un maratonista muy bueno. Entonces fue un enriquecimiento grandísimo el haber podido tener un curso con estos entrenadores tan importantes a nivel suramericano y mundial. Entonces hice mi nivel 2 y ya ahorita pues soy estudiante de entrenamiento deportivo para profesionalizar mis conocimientos en el tema y pues seguir haciendo mi labor lo mejor posible como entrenador. ¿Cómo sientes el nivel educativo acá en Colombia en cuanto al deporte? ¿Crees que te ha enseñado más haber sido corredor, estar con estos manes que son unos entrenadores súper tesos, o que la academia sí te aporta algo verdaderamente? Yo hice unos semestres en la Universidad Pedagógica Nacional de Educación Física, pero me retiré de la universidad porque no estaba aprendiendo nada. ¿Sí? No quise seguir estudiando en la pedagógica porque no estaba aprendiendo lo que yo quería aprender. Y este es el tema. Muchos terminan su carrera y lo dicen, bueno, no importa, yo quiero el cartón. Pero a la hora de estar en el campo, ¿qué aprendí? ¿Qué sé? ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Y yo sentía que no estaba aprendiendo nada y dije, no voy a seguir estudiando en esta universidad porque no estoy diciendo que sea una mala universidad, no, pero para lo que yo quería hacer era
aprender, sentía que estaba aprendiendo. Entonces decidí no seguir con la pedagógica y buscar otra universidad que me diera lo que yo de pronto quería aprender. Pero nos falta mucho. Creo que lo que se aprende en la universidad es algo muy general. Y yo sin duda creo que la experiencia como atleta y atleta de rendimiento, porque esa es diferente, yo formarme como deportista amateur y otra cosa es yo formarme como deportista de rendimiento, porque tengo digamos que las bases de que un entrenador de un atleta de alto rendimiento me ha enseñado cómo se debe entrenar el alto rendimiento. Y yo empecé a crear mis entrenamientos para mis deportistas basándome siempre en la estructura de un atleta de alto rendimiento. Okay. Porque nosotros, o los atletas de alto rendimiento, se cuidan en la alimentación, se cuidan en la natación, se cuidan en el fortalecimiento y todas estas cosas que los llevan a ser un atleta de alto rendimiento. Pero ven, digamos que bueno, yo no tengo ningún conocimiento en el tema, de pronto ves a mi hermano sí un poco más que yo, él es profesional en ciencias del deporte. Existe el atleta de alto rendimiento normal, se entrena todos los días, sí. Creo, si no estoy mal. ¿Podemos decir que existe de mediano rendimiento, medio rendimiento y de bajo rendimiento? De bajo rendimiento no sé, pero sí, atleta de bajo rendimiento. Pero digamos que hay atletas amateur que llegan a tener un top de nivel muy bueno para ser un atleta amateur. ¿Cuál es la diferencia de un atleta de alto rendimiento y cuál es la diferencia de un atleta amateur? Okay. El atleta de alto rendimiento es una persona que llega a niveles muy buenos que lo dejan o le permiten vivir el deporte, ¿sí? Y representar al país en ciertos eventos y demás cosas, ¿sí? Él entrena, come, duerme y no hace nada más, ¿sí? Algunos estudian, pero la mayoría de atletas de un alto rendimiento solamente tienen la oportunidad para ser atleta de alto rendimiento, tienen que comer, dormir y volver a entrenar, ¿sí? Alimentarse, entrenar y descansar, ¿sí? Sí. ¿Qué pasa con el atleta amateur? Ellos tienen que trabajar, ver por sus familias, las mamás tienen que criar a sus hijos, una cantidad de cosas, y aparte de eso sacar tiempo para entrenar. Entonces, ¿quién debería cuidarse más? El atleta de alto rendimiento, claramente se tiene que cuidar mucho, o el atleta amateur, que tiene que hacer una cantidad de cosas y aparte entrenar. No, pues nosotros. Entonces el amateur tiene que mirar cómo descansar, tiene que mirar cómo comer bien, tiene que mirar cómo hidratarse bien, tiene que mirar cómo hacer un fortalecimiento adecuado y cómo tener una guía de un entrenador que lo lleve por el camino que es. ¿Y de dónde saca plata para pagar todo eso? Claramente, sí. Eso, o sea, tiene que trabajar, sí, obviamente, pero entonces también tiene que, en ese momento que usted tiene que trabajar todo el día, tiene que suplir de alguna forma eso, entonces tiene que mirar cómo se alimenta de tal forma, cómo descansa, y tiene que, o sea, precisamente por eso pasan tantas cosas, porque subestimamos el tema del entrenamiento y no tenemos el tiempo para entrenar y no tenemos el tiempo sobre todo para descansar. Entonces es algo que los atletas amateur tienen que aprender y tienen que respetar del tema del deporte. Si yo lo hago, claro. hay gente que se mete en el cuento y yo quiero mejorar. Sí, se puede, pero también hay que ser responsables de cómo vemos las cosas desde todo punto de vista y de todo, cubriendo como que todo aspecto: alimentación, hidratación, descanso y un buen entrenamiento. Sí, claro, y digamos, una persona como tú dices amateur no tiene en cuenta muchas cosas que debería tener y que tiene un atleta de alto rendimiento, como es un grupo multidisciplinar de profesionales que están detrás de él, como tú acabas de decir. No solamente es el fortalecimiento, sino que también viene siendo nutrición, psicólogo, tantas cosas, ¿no? Fisioterapeuta, una cantidad de médicos que tienen ahí. Tantas cosas que van detrás del alto rendimiento. En el día de hoy queríamos hablar más que todo del fortalecimiento, que es uno de o sea, todos los invitados que hemos tenido nos han hablado de fortalecimiento. Sí. Que tiene que hacer el fortalecimiento, que no sé qué, que es una base que a la mayoría de atletas amateur, como estás diciendo, le da pereza hacerlo o no lo ven tan necesario. Sí. Bueno, eso es un error muy grave porque creemos que, primero, no nos gusta fortalecer. Hay muchas personas que no les gusta fortalecer. Normalmente la persona que empieza a correr es porque tiene muy poco tiempo de hacer otra actividad. Bueno, o sea, diciendo yo salgo a correr media hora o una hora y ya con eso puedo entrenar. Uh-huh. Pero eso es una cosa que de pronto no lo ven como necesario porque dicen correr.
pero no ven que detrás de correr tiene una cantidad de cosas. Entonces el fortalecimiento es muy importante, incluso igual que correr, ¿sí? Porque si yo no preparo mis correr es un movimiento cíclico, pero si se dan cuenta es saltar. Salto, 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 hacia adelante, ¿sí? En desplazamiento. Es correr, eso es saltar. Y el músculo tiene que estar preparado para ese impacto que yo le doy a los músculos, ¿sí? Todo impacto, el atletismo es un deporte de alto impacto. Ajá. Y es un deporte de alto impacto porque todo el tiempo estoy dándole un esfuerzo a las articulaciones, a los músculos, a los ligamentos. Si yo no tengo un músculo fuerte y una articulación fuerte, un ligamento fuerte, pues ahí es donde vienen las lesiones, ¿sí? Y el fortalecimiento es clave hacerlo, dándole los estímulos que son, los estímulos con cargas diferentes cada vez, para que yo tenga una adaptación siempre con los entrenamientos de fuerza. Entonces, igual que correr, yo le doy hago un farle, hago un cambio de ritmo y ahí le estoy dando un estímulo a mi cuerpo para que se vaya adaptando a ese pace un poco más alto, ¿sí? La idea es que se desplace ese umbral y yo pueda correr más rápido durante más tiempo. ¿Cuáles son los principales músculos que intervienen o se asocian al atletismo? Pues yo sé que la mayoría, ¿no? O sea, de músculos porque pues cuando uno está corriendo pues uno siente que mueve todo. Pero ¿cuáles son los músculos que uno debe fortalecer más para evitar las lesiones en el atletismo o en esto de correr? Hay lesiones pues, comunes en el atletismo que son pues la periostitis, que es la inflamación del periosto, lesiones como el tema de bandolera iliotibial, la rótula o el tendón rotuliano, los desgarros que son los isquiotibiales normalmente, problemas del psoas también, que a veces duele como el aductor, pero eso es un problema también que viene del psoas. Entonces digamos que los grupos musculares que son más importantes o influyen en el atletismo son los cuádriceps, que son los músculos de acá de los muslos. Están los isquiotibiales, que son los músculos que están atrás de la pierna, los gemelos o los gastrocnemios, los tibiales, el psoas y el core me parece que son muy importantes, la lumbar también es importante, los glúteos son muy importantes, y hacer, digamos, fortalecimiento también del cuello del pie o del tobillo. Eso es muy importante, porque, bueno, todo influye, pero por ejemplo, tener un tobillo fuerte le da a usted la velocidad de respuesta o esa reactividad que puede tener para impulsarse. Y la técnica también es algo muy, muy importante. Sí, es que, o sea, aparte de casi todo el cuerpo, el tren inferior y el tren superior también es muy importante, lo que se hace el core es muy importante. Aparte de eso también lo que estabas mencionando ahorita. Digamos, ¿qué porcentaje en tiempo pasa un atleta fortaleciendo, digamos, en el mes? De alto rendimiento. Sí, alto rendimiento. Bueno, depende de la modalidad, ¿no? Hay estas, depende digamos que la modalidad de atletismo no varía en el número de sesiones, porque puede ser el mismo número de sesiones que un atleta, bueno, no, el atleta de velocidad, pues tiene un número más de sesiones a la semana de fortalecimiento, ¿sí? Claramente la intensidad de un atleta de velocidad con la intensidad de un atleta de fondo, pues es menor. Pero digamos que un atleta de alto rendimiento debe estar fortaleciendo mínimo 3 veces a la semana, ¿sí? Con unas cargas diferentes, obviamente, un atleta de velocidad, porque pues obviamente por su modalidad tiene que tener una masa muscular diferente. Pero con la misma regularidad, 3 días a la semana tiene que entrenar un atleta de alto rendimiento, trabajos de fuerza. Y recomendable para un amateur. Y para un amateur, mínimo 2 días de fortalecimiento. 2 días de fortalecimiento. ¿Tú crees que haciendo trabajos en casa se puede suplir esa necesidad de un amateur? No, hasta cierto punto funciona. Cierto punto funciona, pero como yo les digo, tengo que darle un estímulo diferente al cuerpo. Entonces, si yo hago lo mismo en la casa todos los días, sobre todo los días de fortalecimiento, hago lo mismo, pues no me va a dar ese estímulo diferente para mejorar mi fuerza, ¿sí? Entonces yo tengo que darle un estímulo diferente cada vez, bien sea por series o por repeticiones y con peso o volumen de esos entrenamientos de fuerza. Entonces, si no le doy un estímulo diferente al cuerpo, pues no voy a aumentar mi fuerza. O sea, hasta cierto punto está bien hacerlo en casa, pero ya después sí, de ahí es necesario buscar un gimnasio.
Sí, un gimnasio o pues tiene la oportunidad de en su casa comprar pesas de diferentes pesos Okay. y cosas, pues sí se puede, ¿sí? En la casa se pueden hacer un montón de cosas y hay cosas y hay gente que lo puede hacer y lo hace bien. Pero sí hay un momento en el que tiene que darle estímulos diferentes. Entonces, si usted tiene la oportunidad de comprar unas pesas que puedan ser graduables, donde usted pueda cambiar de peso y demás, pues está bien, ¿sí? Hay mitos en los que usted dice que la fuerza lo pone lento, eso es mentira. Hay cosas que uno puede hacer con transición, usted hace la fuerza y hace la transición corriendo y eso le va a ayudar. Entonces, digamos que es importante, pero la fuerza siempre con un estímulo diferente tiene que hacerse. Rompamos este mito, en alguna ocasión ya lo hemos roto aquí, digamos que hablando, pero rompamos este mito y es que cuando yo quería empezar a hacer peso y para ponerme así macancán, que nunca lo logré porque nunca había resultados, y dije, no, esta vaina no es para mí. Yo he intentado todo tipo de ejercicios y me quedé en el running a vivir, pero dicen que las repeticiones marcan y el peso hace que crezca el músculo. ¿Qué tan cierto es esto? No, digamos que, o sea, el marcarte es un tema más de alimentación. Es un tema más de alimentación, es un tema más de eso. Yo creo que esa es la base para uno poder marcarse, como dicen. Pero pues para los marcas se tiene que tener que marcar. Si usted no tiene que marcar, pues si no tiene músculo desarrollado, Sí. pues no va a marcar nada. Claro. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, usted no puede, no, ya me pongo a hacer muchas repeticiones y demás, pero pues si no crece el músculo para usted tener que marcar, pues no va a hacerlo. Entonces, el marcarse es quemar grasa. Llega a un punto en que usted tiene un porcentaje de grasa muy bajito y sus músculos se van a ver más, porque su porcentaje de grasa es más bajito. Pero si no tiene músculo. Pero si no tiene músculo, pues no va A las costillas. Sí, no va a tener que fallar. No va a marcar. Sí, exactamente. Entonces tiene que primero, digamos que, por ejemplo, ¿qué hace un físico-culturista? O primero, que usted ha escuchado, por ejemplo, estoy en etapa de volumen. ¿Sí? Entonces, la etapa de volumen es crecer y engordarse muchísimo y ganar mucho músculo, pero para ganar mucho músculo tiene que alimentarse mucho. Entonces, como usted se alimenta y come una cantidad de proteína, de vainas para poder que el músculo crezca, aparte del peso, pues usted también aumenta su porcentaje de grasa, ¿sí? Porque no solamente el cuerpo va a consumir, no necesita solamente pues quitarle peso, sino pues tiene que comer para poder aumentar. Entonces, no, el músculo no va a solamente va a crecer el músculo, también va a aumentar su porcentaje de grasa. Entonces, cuando están en época de volumen, pues ellos se ven gordos, ¿sí? Y cuando ya quieren definir, pues empiezan a hacer el mismo entrenamiento de pesas, pero comienzan a consumir menos grasa y la alimentación cambia para poder quemar ese porcentaje de grasa y que los músculos se definan. Entonces, no es que yo haga muchas repeticiones y con eso me voy a rayar, no. Para usted poder trabajar el porcentaje de grasa tiene que cuidarse con la alimentación. Esa es la clave de la alimentación. Entonces, en ese caso de ellos es eso. Pero sí hay que comer bastante para aumentar el músculo. Y obviamente darle un estímulo de mucho peso para eso. Claro. ¿Tú cuál crees que es el principal error que cometen los corredores hoy en día? O sea, hemos visto y también hemos hablado mucho de que hay una nueva ola del running acá en Bogotá, bueno, en Colombia y en el mundo también. ¿Cuál crees que es el error que están cometiendo la mayoría de gente que cae en esa lesión? El principal error es dejarse llevar por las redes sociales. Sí. Y encontrar y buscar el entrenador que sale a hablar bonito en Instagram, o el que tiene más seguidores, ese es el principal error, ¿sí? Ese es el principal error de los runners. O sea, yo primero, ¿qué haría yo como atleta aficionado que quiero buscar un entrenador? Primero busco qué experiencia tiene él en su formación académica, y qué experiencia tiene él como deportista. Si yo soy buen deportista o fui buen deportista, pues tengo una base de cómo me formaron para llegar al alto rendimiento, porque es que o sea, no es que o sea, el esquema de un atleta de alto rendimiento tiene que ser adaptado al esquema de un atleta de amateur, aficionado, porque tiene que ser con la misma rigurosidad o sea, ser igual de rigurosos y estrictos, porque de verdad amateur se tiene que cuidar en todos los aspectos, igual que un atleta de alto rendimiento. Entonces, yo tengo que adaptar eso a mis deportistas de aficionados. Entonces, ese es uno de los principales errores.
buscar al que mejor habla, o al que tiene videos más bonitos, o al que ese es uno de los principales errores. Y el segundo error es creer que solamente se puede correr, solamente se debe correr. Esa es otra cosa. Que solamente se debe correr. Que solamente es correr, ¿sí? Que solamente yo entreno correr y ya. Entonces, hay una cantidad de cosas dentro del running que yo debo tener en cuenta, como hablamos, la fuerza, la alimentación, el descanso. Pero en los músculos, cuando uno empieza a correr, y digamos, cuando empezamos todos, y los que están escuchando, cuando empiecen, en la primera corrida o en las 2 primeras corridas duelen Sí. los músculos. ¿Ahí uno hace alguna especie de fortalecimiento? Sí, claro. Claro, porque usted arranca a correr y empieza a romper fibras musculares, porque usted nunca lo ha hecho. Entonces empieza a correr y obviamente los músculos se rompen fibras musculares porque pues, nunca ha hecho una actividad física y ya. Pero eso después cambia, ¿sí? Ya después se adapta. Pero hay músculos que usted no tiene tan fuertes para aguantar un volumen diferente de entrenamiento o una intensidad diferente de entrenamiento. Entonces digamos que usted empieza a correr más rápido porque su capacidad cardiovascular le da para aguantar ritmos un poco más intensos y empieza a adaptarse para correr más rápido. Eso hablándolo aeróbicamente, ¿sí? Y de pronto ya digamos que su metabolismo cambia y usted empieza a aguantar ritmos más intensos y demás. Pero si no tengo los músculos lo suficientemente fuertes para aguantar esas intensidades y ese volumen de entrenamiento, pues es donde aparece la lesión. Y hay músculos que uno ni sabe para qué, que por ejemplo el psoas viene como desde por acá, pero del aductor. Entonces usted me ve el aductor, bueno, bajo 3 aductores, y van a ver, y es el psoas. Exacto. ¿Sí? El psoas es como, pues para los que nos están escuchando más, es detrás como de la costilla, como de la paleta. Eso es un músculo que viene largo, Sí. como hasta el aductor, Ajá. y creo que es el músculo más largo del cuerpo. Sí, el psoas. Y entonces ese músculo normalmente, digamos que viene como acá. Pasa por la cresta ilíaca. Exacto. Y uno cuando levanta la pierna para correr, ahí se ve comprometido. O sea, ahí donde se ve comprometido. Pero ese músculo casi que nunca duele acá, duele en el aductor. No siente dolor en el aductor, que es la parte interna de las piernas. ¿Sí? Entonces uno dice, no, me duele el aductor y no sé qué, y empieza a fortalecer el aductor, o el fisioterapeuta me trata en el aductor. Y va uno a ver, y no, es el psoas. Entonces ese músculo, por ejemplo, es un músculo que nadie entrena, o que nadie ve, porque pronto en el gimnasio no hay la máquina para entrenar el psoas. Porque en un gimnasio el objetivo es crecer. Entonces los músculos principales son los músculos que se ven más grandes. Los pectorales, los cuádriceps, los isquiotibiales, los hombros, el bíceps. Y ese músculo, pues, ¿para qué si no se me va a ver? Sí, sí. Pero ese músculo es uno de los principales músculos para correr. Intentemos darles un tip de cómo fortalecer el psoas. O sea, yo sé que es difícil porque... Sí, no, pero digamos que, por ejemplo, poner una banda, poner las manos sobre la pared y jalar esa banda como haciendo el gesto de la corrida. ¿Sí? O sea, levantando la rodilla al pecho, bajo, levanto la rodilla al pecho. O sea, bajo. la banda va desde las manos hasta el pie. No, digamos que tú amarras una banda elástica a algo que se sostenga, ¿sí? Le das la espalda a esa banda, la pones en el tobillo y empiezas a jalar la banda hacia adelante, como haciéndole tensión hacia adelante, para que el psoas se vea ahí comprometido y empieza a fortalecerse, o ponerse unas pesas en los tobillos y empezar a fortalecer el psoas. El trabajo de técnica desplazado, ¿sí? Entonces digamos que si yo realizo la técnica, es exagerar cada uno de los movimientos de la corrida para que mi cuerpo y mi mente se adapte a esos movimientos y yo pueda hacer un gesto bonito y un gesto bien ejecutado para poder correr lo mejor posible. ¿Cuál es el objetivo de la técnica? Poder correr más rápido con menos esfuerzo. Es decir, que yo pueda correr haciendo menos esfuerzo, menos gastos innecesarios durante la corrida. Gastando menos energía. Gastando menos energía. Entonces, si digamos yo tengo una buena técnica, y lo puedo hacer ya. Puedo correr más rápido gastando menos energía. Y haciendo ejercicio de técnica, si ustedes hacen ejercicio de técnica, no sé si lo han hecho, pero eso cansa un montón. Sí, cansa un montón. Cansa más. Y usted se siente y duele, porque la técnica es exagerar un movimiento de correr, y eso implica que yo haga mucho más esfuerzo. ¿Eso también es fortalecimiento? Es una especie de fortalecimiento displazado, ¿sí? Entonces, digamos que dentro del entrenamiento hacer sesiones de solo técnica sería una muy buena opción para fortalecer. Y no solamente para eso, sino para mejorar mi gesto deportivo, ¿sí? Eso es clave. Y bueno, varias cosas que se pueden hacer para músculos que
están comprometidos en el running. Ok, ahorita que hablaste de bandas, hemos visto que las bandas vienen de varios tamaños y varios colores. El color significa que la banda tiene más resistencia. Sí. ¿Qué tan efectivo es trabajar con esas bandas para fortalecimiento? Como les digo, todos son estímulos que uno tiene que dar al cuerpo. Entonces, si usted empieza con una banda que es eso viene por niveles. Entonces, la banda de menos nivel empieza con esa, ¿sí? Puede empezar de 2 semanas. Normalmente uno se adapta por ahí en 2 semanas, 3 semanas se va adaptando a ciertos estímulos. Usted le hace a ese ejercicio le hago hoy con una banda suave y la próxima semana o la semana siguiente, la tercera semana, puedo aumentar con una banda un poco más fuerte. Y así, como les digo, todo es estímulos. Si darle un estímulo diferente, el músculo se vuelve más fuerte. Entonces, eso puede ser una opción, trabajar con bandas primero de una fuerza y después de otra y así, de una tensión más fuerte y así. Y ya, digamos que lo que cambia mucho es eso, como la tensión de las bandas, pero el gesto del ejercicio se puede hacer siempre. Sí es bueno trabajar con bandas. Sí, claro, porque como le digo, la idea siempre es mandarle un estímulo diferente. Diferente. O sea, lo que está mal es hacer siempre lo mismo. Exactamente, yo no puedo hacer, digamos, todo el tiempo lo mismo, porque mi cuerpo ya se va a adaptar a algo, entonces ya no va a haber una mejoría de mi fuerza o de mi velocidad, ¿sí? Entonces siempre hay que darle un estímulo diferente al cuerpo, con pesas, con bandas, o lo que sea. Ok, bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y es que hemos visto que eres entrenador paralímpico también. Bueno, entrenador paralímpico no, soy guía, fui guía de una atleta paralímpica, de varios de hecho. He tenido la oportunidad de ser el guía, que es la persona que lleva a los atletas con discapacidad visual por el camino de la pista o de los entrenamientos. Entonces, sí. ¿Estuviste en Tokio? Sí, estuve en Juegos Paralímpicos en el 2021, en Tokio 2020, pero se hicieron un año después por el tema de la pandemia. Tuve la oportunidad de estar como guía de una atleta paralímpica en la modalidad de 1500 metros. Estuve allá, una gran experiencia pues como guía. Clasificamos a la final de la prueba. 1500. De 1500, sí. Y fuimos finalistas de la prueba, fuimos en la prueba, quedamos octavos, si no estoy mal. ¿Hubo diploma olímpico? No. Creo, o sea, estuvimos una casilla después de la oportunidad de ser como novenos en la... ¿Ya habías tenido la oportunidad de, trabajar y contribuir para un atleta paralímpico la primera vez? No, ya había realizado, ya había sido guía de otros chicos con discapacidad visual. Pues fuimos campeones nacionales con él, con ella. Hemos hecho varias cosas en el tema paralímpico. ¿Cuál es la principal diferencia de lo que te decía, compartir y trabajar también, aportar a un atleta paralímpico a un atleta convencional? Que el atleta convencional se queja mucho. Sí somos. Sí, es verdad. El atleta convencional se queja mucho. Por todo. Me duele, tengo pereza, me levanté tarde y no pude, tuve que trabajar mucho y no sé qué. Se queja mucho, una cantidad de cosas. Y mis atletas lo pueden decir, soy una persona muy estricto con ellos. Porque para mí no hay excusas, o sea, si pueden estar ciegos, si pueden estar con una discapacidad física, que no tiene una pierna, no tiene un brazo, si puede gente con correr, hacer unas marcas impresionantes, capacidad visual que no ve y creer en su guía y hacer un tipo de entrenamiento, pues, o sea, si pueden ellos... Y ellos no se quejan. Esta gente no se queja, esta gente vive todo el tiempo antes muerta la risa, felices, queriendo más, agradecidos con la vida, agradecidos de estar vivos. Yo digo que una de las discapacidades más duras es ser ciego. Sí. Digamos que yo puedo estar sordo, pero veo y me comunico de cualquier forma, por signos o lo que sea. ¿Sí? Yo me falta una pierna o me falta un brazo, tengo la otra, o bueno, si me faltan las dos me puedo desplazar de alguna forma, lo que sea, pero puedo disfrutar de lo que estoy viendo. Pero estar ciego es, yo creo que una de las capacidades más difíciles, porque listo, usted viaja y el atleta paralímpico puede viajar y puede hacer una cantidad de cosas, pero no puede disfrutar de un paisaje, no puede disfrutar de donde usted está, de ver lo que la gente ve y aún así tener las ganas de entrenar, tener ganas, como la motivación para poder meterse en un deporte, porque usted es ciego, ¿qué lo motiva? O sea, yo digo,
¿Qué lo motiva a seguir con la vida si no está viéndolo, no está disfrutando de lo que la vida le puede ofrecer? Claro, O sea, por ejemplo, vas a otro digamos, país y los en Tokio, sí, eso iba a decir. O sea, en Tokio, o sea, para ellos están en el mismo lugar. O sea, Claro. supongo, no sé. Sí, es así. Es así. O sea, usted está en la China y está en, no sé, otro país y va a ver lo mismo, oscuro. Sí, es lo Va a haber mismo. oscuridad. Entonces no tienen la oportunidad de disfrutar de eso y aún así tienen la motivación de salir a entrenar, tienen la motivación de dar resultados al país, de dar resultados a su familia. Entonces vienen otras cosas que yo digo, hombre, si no se quejan ellos y tienen la motivación ellos, ¿por qué no yo que tengo absolutamente todo? Pero ven, ese acompañamiento en Tokio ¿cómo es que es el nombre de ella? Franci Osorio. Con Franci, es que, para contarnos la experiencia, ¿es solo la carrera o ustedes duermen en la misma Villa Olímpica? ¿Tú eres el acompañante? ¿Le escribías las cosas que tú estabas viendo, se las describías a ella, se las transmitías? ¿Se acompañante en toda la competición o solo en No, momento el guía se convierte en la sombra del atleta. El guía es la sombra del atleta desde que empiezan el proceso deportivo de empezar a entrenar. O sea, es todos los días o gran parte de la semana entrenando con ella. En los campeonatos, en el mismo sitio, la persona que le ayuda con la alimentación, que va a llevarla donde esté, o sea, se vuelve su sombra, tiene que estar al lado todo el tiempo, en los entrenamientos, en los restaurantes donde van a ir a comer cuando están en una concentración, no, se vuelve uno la persona que le sirve todo el tiempo al atleta, porque pues finalmente estás tú ahí, en todo lado estás con el atleta. El único lado donde no están juntos es cuando duermen. La chica durmiendo en su habitación y el guía duerme en la... Te iba a decir, en cuanto a la preparación para esos 1500, estabas con ella en todos los entrenamientos de carrera. Sí. Todos los entrenamientos. Y eso, o sea, he visto que van conectados como con un lazo pequeño en el brazo. Se vuelve muy como... Se tienen que sincronizar mucho los movimientos de las zancadas y todo eso, ¿verdad? 100%. O sea, 100%. están siempre conectados al mismo pace, el mismo Sí. paso, el mismo brazo, todo eso. Exactamente. Eso es como... Es como si, totalmente sincronizados. exactamente, es como si corriera uno solo. Como si corriera uno Es solo. como si corriera uno solo. Simplemente uno se convierte en los ojos. Tú no tienes que estorbarle lo menos posible al atleta, porque solamente el guía tiene que ser únicamente los ojos, no puede influir en nada. Tanto metodológicamente como en el tema de las temas de descalificación, por ejemplo, la prueba, el guía simplemente es la persona que lo está llevando, son los ojos. O sea, el guía no puede influir ni en la atleta que está al lado, ni puede influir en ningún tipo de ayuda a ella. Si ella se cae, se levanta solita. ¿Así? El guía no puede hacer nada. Obviamente tú le vas diciendo como... Claro, uno tiene que... Ahora otra cosa, el guía se convierte como en una persona que está... hay como una especie de códigos entre el deportista para él decirle con palabras como... Uno tiene que estar hablando todo el tiempo. Entonces, como vamos a la primera vuelta, nos faltan 300 metros, pasamos al 1, tenemos al otro a 100 metros, entonces ajuste un poquito. Entonces, siempre tiene que estar uno hablándole y describiéndole cómo está la carrera. Entonces, el nivel del atleta, del guía atleta, del atleta guía, tiene que ser mucho mayor al nivel del atleta paralímpico. Uno correr mucho más que ella, tener un nivel muchísimo, y aparte tiene que usted ir hablándole y corriendo, y no sé si usted ha intentado hablar con una corrida, ¿cómo a ese ritmo. ¿Cómo se siente? Como a 3, tú me lo habías dicho. Como 3.7, 3.8 más o menos fue el promedio de esas carreras, o más o menos corría más o menos a 3 por kilómetro, y pues hay gente que puede hablar y escribir todo el tema de la carrera durante la competencia. Claro, ¿esos no son circuitos en pista? ¿Son en pista? Sí, en pista. Bueno, porque si te ha tocado, digamos, en un circuito, no sé, en calle, sí, de hecho, tiene que voltear no sé, algún lado, una curva cerrada, esa coordinación es difícil. Yo corrí con una atleta que se llama Raúl Zárate, corrimos los 15K de Allianz, que Allianz tiene una categoría para atletas paralímpicos. ¿El año pasado? No, eso fue hace varios años. Corrimos Allianz con él
y enfrentarse a los huecos de Bogotá, enfrentarse a una cantidad de cosas durante la carrera. No, ser guía es una responsabilidad que usted no se imagina. O sea, eso, la tensión de la prueba, los nervios de la prueba y la tensión que usted tiene de hacer su trabajo bien, porque finalmente el atleta depende 100% de usted. Entonces, si usted la embarra, se tiró toda la preparación de su deportista. Claro. Entonces, esa presión de que usted tiene que hacer todo su trabajo lo mejor posible para que al atleta no le pase nada y digamos que cumpla con su objetivo, pues es una tensión muy grande, o sea, es una responsabilidad muy grande. Entonces, manejar esos nervios, manejar esa tensión es algo muy complicado. No, y digamos 1500 pues sigue siendo harto, pero es que 15K de Allianz sí, claro. Es duro. Sí, y es diferente, ¿no? Es diferente. Son 15 kilómetros sí. Ya y también llevan un buen pace, me imagino. Claro, ¿sabes? Corrimos como a 4, creo, por kilómetros. No estoy mal. Pero digamos que, bueno, eso es una cosa, pero por ejemplo también en la prueba de los 1500, a mí me parece que es incluso hasta más difícil porque en un 1500 están todos los atletas juntos. Entonces, cualquier medio roce con el guía que lleva al atleta o con otro atleta, pues pueden convertirse en una caída que eso es... Entonces, si se caen los fatal. Que pues, pueden ver. Sí, en el 1500 se caen. Esa es una de las pruebas más de más contacto que tiene el atletismo, porque es una prueba donde salen muchos, salen muy cerrados, salen muy rápido, entonces puede pasar de todo. Yo fui correr en el 500 y casi que en todas las competencias que estuve, muchos se cayeron. Yo nunca me caí, pero muchos se cayeron, o sea, muchos se caían durante la... Y lo que tú dices, si se cae, tú no la puedes ayudar a parar a tu... Ella se cae sola y se levanta. Se levanta. Sí, no puede porque, como les digo, el guía no puede influir en nada porque se vuelve una desventaja para los deportistas. Sí, claro. Entonces, si ella, por ejemplo, va corriendo y se tropieza y se agarra del guía, descalificados. Porque ella no se puede, el guía no puede influir en nada. Durante la competencia, no, porque se vuelve como una ventaja, por decirlo, claro, de deportista. Claro, tú solo la estás llevando. Solamente se convierte en los ojos, no puede influir en nada más. Tú nos dices a nosotros que fuiste corredor de 1500, pero en algún momento pues, hiciste Allianz, que son 15K, bueno, eso ya de pronto para nosotros los que estamos iniciando en el running, eso ya es un fondo. ¿Alguna vez has corrido media, maratón de pronto? He hecho fondos de 24, 26 kilómetros entrenando. No he tenido la oportunidad de correr o competir en una media maratón. El año antepasado quería correr en Miami, pero me dio de todo, me dio COVID, no pude correr en Miami, que iba como a debutar en la media maratón, pero sí estaba preparándola. Entonces llegué a hacer todos los fondos y demás entrenamientos para correr la media, pero no he podido competirla. Este año quiero hacer mi debut en media maratón para poder el próximo año correr maratón. ¿En cuál te vas a apuntar media maratón de qué? En este espero, pues por mi carga académica, poder correr Lima, que es ahorita en mayo. Ya nos vemos. Sí, pienso correrla. Ya estoy inscrito, entonces vamos a ver si puedo, porque pues tengo que, como les digo, la carga académica, a ver si puedo hacerlo. Y si no, lo haría en Medellín. La media. Nosotros vamos a correr la media de Lima también. Ok, chévere. Sí, ya nos podemos ver y ver cómo ganas. Sí. Entonces ahí estoy preparando eso. ¿Y más o menos a cuánto vas a preparar esa media? ¿A 4 o a 4? O sea, ya tienes que empezar a preparar ya casi, ¿no? No, yo estoy en eso. Ya estoy en eso. Eso es un tema, ¿no? La preparación es desde mucho antes. Uno puede prepararse 2 meses antes. Tiene que prepararse. Sí, nosotros la estamos mandando a 16 semanas. Ya vamos 4, faltan 12. Sí, eso hay que, o sea, bueno, está bien porque digamos ustedes ya llevan un tiempo entrenando, supongo, entonces tienen que haber entrenado, pero digamos si yo estoy de ceros y digo, no, que es que eso es otra cosa que he visto, una aplicación, que tengo una aplicación y que usted de 16 semanas, de 16 a 18 semanas para preparar una media maratón. Y si yo no he hecho nada nunca, sí. de verdad estoy listo ni de ese no, imposible. Y media, imposible. Entonces eso es otra cosa, una aplicación para el entrenamiento deportivo es individualizado y es personalizado, ¿sí? El entrenador tiene que estar pendiente de que si a usted no le dio estrés por el trabajo, de que si usted no le dio estrés porque lo dejó la novia o porque cualquier otra cosa, es algo que usted tiene que escuchar a su deportista. Claro. ¿Qué aplicación me escucha? Hey, no, es que estoy triste. Sí, mañana tiene 5 3000. Sí, a mí ¿qué me importa si está triste? O no dormí anoche. Sí. Cami,
no dormí anoche porque llegué tarde del trabajo o porque estoy preocupado por otra cosa, entonces ¿hago mañana lo mismo? No, cámbielo. Claro. Vamos a hacer 2 series menos, vamos a hacer una intensidad menos, porque no están en condiciones para entrenar lo que le puse. Entonces, eso es lo que yo siempre le digo a mis deportistas: mándeme su entrenamiento. ¿Cómo le fue? Cuente un poquito de cómo le fue. ¿Cómo se siente? Bien, Cami, no sé qué, listo. Estoy mamado porque tal cosa, no puedo entrenar, no puedo dormir bien. Cámbiame su entrenamiento. ¿Qué aplicación me dice eso? Ninguna me dice eso. No le importa. ¿Qué inteligencia artificial? ¿Qué? No sé. Nada. Es nivel de estrés, 8. Sigue corriendo igual. No, eso es mentira. Que el reloj me dice que tengo que descansar no sé cuánto. Todo eso es mentira. El entrenamiento tiene que, o sea, claro, no es medito el trabajo de los ingenieros y de la cantidad de personas que están detrás de las aplicaciones y de los relojes inteligentes y demás, pero el entrenamiento, los cuerpos no somos máquinas. O sea, los humanos no somos máquinas. Exacto. Somos personas que sufrimos de estrés, de ansiedad, de una cantidad de cosas, de depresión, de una cantidad de cosas que el entrenador tiene que aprender a modificar en su momento para que el atleta no se lesione o para que se aburra y no quiera volver a saber nada de correr. Hablando de eso, me surge una pregunta. Tú bueno, tienes la posibilidad de conocer pues atletas olímpicos, porque una vez hablamos y era Iván. Pues supongo que con Suárez has hablado, has tenido contacto. ¿Alguna vez has visto un atleta así de alto rendimiento dañar una carrera por algo emocional? Sí, claro, total. Los nervios son una cosa que influye mucho. Así usted tenga toda la experiencia del mundo, un atleta siempre se para en la línea de salida con nervios, siempre va a tener nervios. Y quería que no, alguna vez escuché, no me acuerdo bien, creo que no sé si hubo un problema con una gimnasta que se salió de las competencias porque se sentía presionada. No sé si lo supieron. La mejor gimnasta dijo que se iba de la Olimpiada porque se sentía presionada. Sí. Y bueno, tiene sus razones, claro, y respetables. Pero dijo Djokovic entrevista. Dijo, el atleta que no se sienta presionado, pues es porque no es un atleta, no es un deportista. Una máquina. Tiene que sentir presión y tiene que aprender a manejar esa presión. Claro. ¿Sí? Pero no deja de ser una excusa válida para que le vaya mal en una competencia. Yo soy amigo de Iván hace muchos años desde el colegio y somos muy buenos amigos, y he visto su proceso deportivo, he visto sus fallas, sus tristezas, sus alegrías en esto, y nos hemos acompañado como que toda la vida en este tema. Y pues eso también es una gran experiencia de tomar ejemplo de muchas cosas de él. La principal falla de Iván, como amigo. Como amigo. Para que nos escuche y diga, voy a aprender de eso. Voy a ir al podcast a defenderme. No le gusta la fuerza. No le gusta la fuerza. Okay. No le gusta hacer fuerza. Le he invitado a Zona 4 y ha ido. Pero digo que la principal o las diferencias que yo veo de él es que no le gusta hacer fuerza. Y pues, sí, no sé si cuando empieza a hacer, de pronto cubra como esas cosas que de pronto le han fallado, pero es un atleta extremadamente disciplinado, extremadamente comprometido. También es un ser humano increíble, entonces todas esas cosas le ayudan muchísimo a hacer lo que soy, lo que ha logrado, que puede lograr muchísimas cosas más y lo va a hacer con toda seguridad. Y es eso, un atleta, sobre todo en un maratón puede pasar una cantidad de cosas impresionantes. Claro. Entonces digamos que le falta un poquitico de suerte para cumplir lo que está buscando, pero las condiciones físicas y el nivel que tiene, seguramente va a llegar el momento en que la va a romper. Yo la última que te hago, porque ya tenemos que ir cerrando, es, ¿mencionaste Zona 4? Sí. Gimnasio tuyo. Sí. Invita a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo al gimnasio. Bueno, Zona 4... descuentos y claro que sí. Zona 4 nació precisamente por la falta o por las falencias que hemos visto en los deportistas con respecto a la fuerza. Entonces, esto nació a partir de ahí, de ver que no hay un sitio especializado para corredores o para deportes de resistencia. No queremos volvernos súper gigantes en la fuerza, sino queremos que nuestro rendimiento aumente, y vimos una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejoría y aportar a los deportes de resistencia
a través de Zona 4. Entonces Zona 4 es un gimnasio especializado para deportes de resistencia, en donde yo soy el entrenador principal. Tenemos otro entrenador que nos colabora también con el tema y estamos encaminados por lo mismo. Y están invitados todos a Zona 4, un espacio para mejorar, para aumentar su rendimiento a través de la fuerza. ¿Dónde están ubicados? Es en la avenida calle 53 con 67, 56, si no estoy mal. Es cerca al Parque Simón Bolívar, Sí, pues, cerca de Simón Bolívar, entre el Simón Bolívar y la avenida 78 de Revita al Compensar. Es por ahí. Y una persona nueva y tú le haces tu plan, o sea, tú le preguntas para qué carrera se está preparando. Tenemos un espacio de fisioterapia que les hacemos unas valoraciones, unas medidas antropométricas, unas valoraciones de fuerza, de flexibilidad, y hacemos una prueba indirecta de esfuerzo, donde se hace una banda con la frecuencia cardíaca y miramos como cuál podría ser su consumo máximo de oxígeno, para a partir de ahí tener como un perfil deportivo y saber qué le hace falta, en qué puede empezar a mejorar, y a partir de ahí pues empezar como a trabajar específicamente con cada deportista. Súper. Sí. Una antropométrica es para mirar la cantidad de grasa que tiene, porcentaje de grasa que tiene en el cuerpo. Entonces le haces todos esos estudios, según eso, miran a qué carrera se va a preparar y tú le haces el plan de entrenamiento de fuerza. Sí, digamos que lo que tenemos es como unos planes de acceso al gimnasio. Entonces puedes ir un día, una vez a la semana, hacer fortalecimiento, o 2 o 3 veces a la semana. Entonces, dependiendo, pues ahí hacemos yo puedo pagar un día. Sí, un día, o sea, el plan es de un día a la semana. Pagas el mes, pero tienes pagas el mes y pero es un día a la semana guiado, ¿sí? O sea, donde el entrenador le va a decir a usted qué tiene que hacer. Y los demás días puede ingresar normal. O sea, puede ingresar al gimnasio todos los días. A tomarse fotos. Sí, lo que quiera. O puede hacer un trabajo de fortalecimiento que usted quiera hacer, pero uno de esos 2 días, o 2 o 3, tiene el entrenador personalizado que le va a decir qué hacer respecto a lo que ya se hizo su valoración. O sea, qué le sirve, o el objetivo que tenga. Ok, según el objetivo. Cami, ¿nos atrevemos a darles un porcentaje de descuento? Claro que sí. Tenemos una clase de cortesía para todas las personas que quieran ir, y un 15% de descuento en el plan que quieran escoger. Pero si van de running desde cero, tienen que decirle. Bueno, entonces si van de running desde cero, pueden tener el 15% de descuento. Tienen que decir, hey, yo vi su podcast y lo muestran en YouTube. Exactamente, sí, ya lo vi, entonces ahí ya tienen el 15% de descuento. Yo voy a empezar a ir, entonces ya, exacto. Sí, créanme que estoy aquí. Claro. Bueno, Cami, para despedirnos, no sé si le querías dar un consejo a toda la gente que, pues, este es un podcast que está enfocado a la gente que está empezando a correr, que son consejos muy valiosos que de pronto tal vez nosotros cuando empezamos a correr nunca escuchamos y siempre quisimos escuchar. No sé si quieras darle un consejo a la gente que está empezando a correr. Son muchas cosas, pero puntuales, pues no subestimen el running, tomen las cosas con calma. El running es un deporte de mucha paciencia para ver resultados. Empiecen desde cero, como dicen, como es su eslogan, empiecen desde cero, y desde cero es empezar a preparar mis músculos para correr. No correr y me lesioné y ahí sí preparo mis músculos, no. Así que hay que preparar el cuerpo para empezar a cualquier actividad física que yo quiera hacer. Busquen un entrenador que tenga la experiencia como entrenador, como deportista, y que tenga su formación académica. Eso es muy, muy importante. Que tengan una formación académica pues afín al deporte, ¿no? No es que yo soy de golf, fisioterapeuta y voy a ser entrenador de fitness. Sí, no. Puede que tenga que ver, pero no es lo mismo. Exactamente. Entonces busquen profesionales que estén formando, que ya estén formados como entrenadores y que tengan experiencia como deportistas. Eso es clave, muy importante. Listo, Cami, gracias por estar aquí, por atender nuestro llamado, y a los demás nos vemos entonces en un próximo capítulo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Chao.